Muy buenas tardes, mi nombre es Lisandra Vázquez Fría y hoy trataremos antropología y economía. Nosotros somos el grupo 6 y está conformado por Kevin Paolo, Miguelina Ceni, Nemí, Daleni y esta Cividura. La antropología se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana, estudia la cultura, estudia su pasado, su presente, su futuro, estudia su lengua. ¿Qué es la economía? Una economía es un sistema de producción, distribución y consumo de recursos. La economía es el estudio de dicho sistema. Los economistas enfocan sus investigaciones en naciones modernas y sistemas capitalistas, mientras los antropólogos amplían su comprensión de los principios económicos a recopilar datos acerca de la economía no industriales. El siguiente punto es medios de producción. Eh, Hace 10.000 años, las personas eran forajeros, cazadores y recolectores. Se alimentaban y vivían a través de la biodiversidad ambiental, de lo que tenía a su alcance. Mediante habían diferencias de clima ambiental. Ejemplo, lo de la era de hielo, cazaban grandes animales. En la actualidad cazan grandes mamíferos y tienen muy poca verdura. Lo de trópico tiene diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de animales. Eso cambió gracias a la producción de alimentos. Vino de 10.000 a 12.000 años a través del Medio Oriente y vino y llegó a América de manera independiente con la producción de papa y maíz. Eh, la forma de cultivo, las principales actividades de cultivo son pastoreo, agricultura y horticultura. La horticultura es aquella que se trabaja la tierra pero no tan intensamente, o sea, no se utiliza los recursos no tan intensamente como la mano de obra y como el terreno, mientras que la agricultura es al revés, que sí se necesita un trabajo intenso en la mano de obra, en la tierra. Utilizan animales domésticos y utilizan terraza y arregación. Los medios de producción son la tierra, y la mano de obra y la tecnología. Los forajeos no tenían esa conexión con la tierra, con los territorios, pero sí se fijaban mayormente en la huella que dejaba un cazador en los animales, la flecha envenenada, que el lugar donde hallaban el animal. No tenían forma de dividir tampoco el territorio. Se conseguían los territorios a través de parentesco y matrimonio. La producción de cultivo conseguían la tierra también a través de parentesco y matrimonio. Lo de la sociedad industrialismo fue una estrategia adaptativa también. Conseguían la tierra, trabajaban la tierra en varios grupos. Se pensaba que era el pastoreo. Ejemplo, los varones trabajaban con los animales mientras las mujeres ordeñaban. Algunos grupos social dividían los grupos y otros no se dividían, pero duraban más trabajando. El siguiente es la mano de obra. La mano de obra se conseguía, los forrajeros, forrajeo, no, forrajeo no. La mano de obra se conseguía a través del parentesco social. Y la tecnología se conseguía, la sociedad no industrial conseguía la tecnología a través de la sociedad industrial. El siguiente punto. Características de la producción industrial. ¿Existe alguna diferencia entre la economía industrial y no industrial? La alineación es lo que Karl Marx consideró como la característica que define el trabajo industrial. Los trabajadores fabriles están alineados porque los artículos que ellos producen no les pertenecen, ya que son para vender y acarrean beneficios a su empleador. Ellos lo trabajan, pero no le dan un sentido de orgullo, ya que tienen una relación impersonal con los productos.
mientras que los trabajadores no industriales desempeñan su trabajo de principio a fin y le dan un sentido de logro y de orgullo, ya que le pertenecen a ellos y no a un tercero. La sociedad industrial, la relación que mantiene con los colaboradores es más social que económica, ya que los colaboradores ya mayormente tienen un parentesco social, son parte del matrimonio tienen una relación personal. Mientras que en la sociedad industrial, muy difícil que ellos trabajen con un vecino o con una familia. Por lo tanto, la sociedad industrial, la relación que mantiene con los colaboradores, con los productos y con los empleados es impersonal. Ellos trabajan, ejercen su fuerza de trabajo para conseguir por dinero, ejerce su fuerza de trabajo por dinero, mientras tanto la relación que mantiene es más económica que social. Y en los trabajos no industriales, la producción, distribución y consumo mayormente es una relación social que económica, ya mayormente, porque mayormente ellos trabajan con familiares. El siguiente punto es distribución e intercambio. Karl Polanyi definió 3 principios que orientan los intercambios. El primero es mercado, el segundo es redistribución y el tercero es reciprocidad. En la economía capitalista de hoy lo domina el principio del mercado. Este principio gobierna la distribución de los medios de producción. Los medios de producción son el trabajo, la tierra, recursos naturales, la tecnología y el capital. El intercambio de mercado se refiere a un proceso organizativo de compra y venta a precio de dinero. El principio del mercado de intercambio es la venta y compra de artículos que busca la maximización de la ganancia y de este determina su valor mediante la ley de oferta y demanda. El siguiente punto es redistribución. La redistribución opera cuando los servicios, los bienes o un equivalente se movilizan de un nivel local a un centro. Un centro puede ser una capital, puede ser un almacén, puede ser un almacén cerca de una residencia de un jefe. El segundo punto es reciprocidad. Reciprocidad es una acción, es un gesto o un favor que se le hace a un igual o a un igual. La reciprocidad del intercambio es aquella que se hace a un igual social. El igual social puede ser el parentesco, puede ser el matrimonio o puede ser una persona cercana. Entre los iguales sociales se encuentran los forrajeos, se encuentran los forrajeos, los pastores o los cultivadores. Buenas noches, chicos, mi nombre es Kevin Paola Costa y estaré hablando de un ejemplo clásico del intercambio de distribución, lo que es el CULA y el POTRA. Esta era la invitación formal que le daban los indios del POTRA a los invitados. Es el nombre de un festín ceremonial que realizaban los indios de la costa del Pacífico, en el que se requiere demostrar relación jerárquica entre los grupos que se refuerza mediante el intercambio de regalos y otras ceremonias. El anfitrión muestra su riqueza, importancia y regalo de sus posesiones. Obviamente que entre más posesiones tenían, más regalos tenían, más poder jerárquico podían tener. El POTRA, por tanto, genera un flujo incesante de prestigio y objetos de valor entre las diversas aldeas. Por ejemplo, durante el POTRA, como muestra el poder también, se llevaba asignado, ellos tenían el poder tan claro, lo tenían tanto en la cabeza que incluso sacrificaban esclavos, y eso era para mostrar poder. Por otra parte, ese era el tipo de transporte que ellos tenían para poder transportarse en esas costas del Pacífico, obviamente, para todas las aldeas de la región del POTRA. Esas eran las embarcaciones que ellos se movilizaban, y como ya ven en esa imagen, estaba
Era unos festín que iban muchas personas a ese tipo de festín. Bueno, por otra parte, le hablaré un poco de lo que es el Kulan. Como ya ven, del Kulan, también conocido como circuito de Kula. Es conocido circuito de Kula el intercambio de ceremonial que realizaban entre los pobladores de la provincia de Neo Guinea, de Maine. Es un nombre un poco vaina, pero incómodo, pero lo mencioné, que comprende a dichas comunidades isleñas involucradas de miles de individuos que llevaban viajes de cientos de kilómetros en sus canoas para realizar intercambios de otros participantes de los artículos como por ejemplo ustedes ven, eso es la concha, la gargantilla, pulseras pequeñas de concha que recibían el nombre de Maguay. Si el intercambio entre dos personas era abierta con un collar, aquel también tenía que recibir o dar un intercambio igualmente de un collar, obviamente. Bueno, voy a hablar, por ejemplo, la relación entre economía y política. Brevemente, como todos sabemos, aquí tengo una pequeña introducción. Por ejemplo, dice la relación entre economía, política y cultura, como ven ustedes aquí en la diapositiva, es la gestión de la producción y bienes y servicios de un intercambio en un mercado. En la economía capitalista, asentada sobre las propiedades y la incitativa particular, el fin de beneficios entre mercados y medios de producción. El fundamento del mercado es imperfecto por condiciones desiguales, obviamente. Por ejemplo, Oligópolis es un juego basado entre la competencia. Por otra parte, la política configura a través del Estado, nación de la UNS, decide sobre las relaciones y conflictos entre lo particular y lo común, como por ejemplo regula la economía, tanto la producción como el mercado, redistribuye las riquezas mediante los impuestos y los servicios públicos, establece los derechos y los deberes de regular convivencia. Por otra parte está la cultura, aporta las creencias, valores y ámbitos que a través de la educación y la comunicación, como bien dice aquí, establece los fines y justifican los medios de acción, legítima y rechazan los modelos económicos y políticos dominantes. Bueno, hasta aquí es mi parte. Gracias por escucharme. Muy buenas noches, mi nombre es Miguelina Sena Segura. Les estaré hablando sobre la naturaleza de las organizaciones. ¿Qué es lo político? Lo político es poder, es autoridad. Es la capacidad que se tiene para ejercer en los demás la voluntad propia. Los antropólogos y los politólogos comparten un interés en los sistemas y organizaciones políticos, pero el enfoque antropológico es global y comparativo, por lo que incluye tanto estados, sociedades sin estados y estados nacionales que son estudiados normalmente o comúnmente por científicos sociales. Los estudios antropológicos revelan una variación sustancial en el poder formal e informal, la autoridad y los sistemas legales de diferentes comunidades y sociedades. Morton Fried, 1950-1986, es un profesor de antropología, el cual define la organización política como aquella que abarca todos los aspectos de la organización social, que se relaciona específicamente con aquellos individuos que regulan o gestionan la política pública, o aquellos grupos que buscan controlar los compromisos o las actividades de dichos individuos o dicho grupo. Esta definición encaja perfectamente con Estados Unidos contemporáneo bajo los individuos que gestionan la política pública. Se encuentran los gobiernos federales, estatales que son provinciales y locales que son municipales.
En quienes quieren controlar la actividad de dicho grupo que gestiona la política se encuentran los partidos políticos, los sindicatos, los grupos religiosos, las organizaciones no gubernamentales, entre otros. La definición de Freud es menos compatible con aquellas sociedades que carecen de Estado, debido a que es difícil identificar si existe una o algún tipo de política pública. Es por eso que a la hora de hablar de la organización social, al discutir la regulación de la interrelación de los grupos y sus representantes, cuando hablamos de regulación nos referimos a aquel proceso que garantiza que las variables permanezcan dentro de sus normas y a la par corrige variaciones de las normas. Es decir, que ese también garantiza la integridad del sistema. Cuando hablamos de la regulación política, nos referimos a aspectos como toma de decisiones, control social y regulación de conflictos. El estudio de la regulación política va dirigida a quienes regulan conflictos y toman decisiones. Clasificación de los sistemas políticos, tipos y tendencias. Hace décadas, el antropólogo Elman Service, 1962, mencionó 4 tipos u organizaciones políticas. Entre ellas se encuentra tribu, banda, estados y cacicazgos. Existe evidencias arqueológicas de la existencia de tribus, bandas y cacicazgos mucho antes de que nacieran los primeros estados. Mas, sin embargo, la antropología nació mucho después de haber nacido los estados, por lo que ningún etnógrafo o antropólogo puede decir o pudo ver en persona una organización política de esta. Una banda se refiere a un pequeño grupo que se basa en el parentesco. Estos grupos se relacionan por el parentesco o por lazos matrimoniales. Estos existen entre los forrajeros. Las tribus tienen economía que se basan en la producción de alimentos de manera no intensiva, horticultura y pastoreo. Las tribus, al vivir en villas y destacarse por relacionarse de manera, vamos a decir que se relacionan de manera ascendental o se relacionan por ascendencia común, linaje y clanes, no cuentan con un gobierno formal, por lo cual es sumamente difícil darle fuerza a la toma de decisión política. Tenemos el cacicazgo. El cacicazgo se refiere a una forma de organización sociopolítica que se encuentra intermedia entre tribu y banda. Entre tribu y el Estado. En el cacicazgo, las relaciones sociales se basan principalmente en el parentesco, en la edad, en el origen, en la generación, en el género, y también en la ascendencia, tal como en las bandas y en las tribus. Aunque los cacicazgos se basaron en el parentesco, hay unas diferencias significativas en cuanto a los recursos. Pues entre estos existen personas con mayor riqueza, mayor poder y mayor prestigio que otros, además de que cuentan con una estructura política permanente. Tenemos el Estado, que esta es una forma de organización sociopolítica basada en una estructura gubernamental formal y una estratificación socioeconómica.
Hola, mi nombre es Mimi Darlene Pérez Rojas, matriculación 485388, y voy a exponer acerca de dos temas. El primero son las sociedades organizadas en bandas, tribus, jefaturas, estados no industriales y estados modernos, y el estatus y el rol de los diversos tipos de organizaciones sociopolíticas. ¿Qué son las bandas? Una banda se refiere a un pequeño grupo basado en el parentesco. Quiere decir, todos los miembros se relacionan entre sí por parentesco o lazos matrimoniales que se encuentran entre ellos, que son las tribus. Las tribus tienen en economías que se basan en la producción de alimentos de manera no intensiva, horticultura y pastoreo, flores, alimentos y ganado. Al vivir en villas y organizarse en grupos de parentesco basados en la ascendencia común, ya sean clanes y linajes, las tribus carecen de un gobierno formal y no tienen medios confiables para realizar o reforzar las decisiones políticas. Vamos a mencionar algo que no había dicho anteriormente. El cacicazgo se refiere a una forma de organización sociopolítica intermedia entre las tribus y el Estado, en el que los cacicazgos relacionan socialmente y se basan principalmente en el parentesco, el matrimonio, la ascendencia, la edad, la generación, el género y tal como las bandas y las tribus, aunque estos se basan en el parentesco, no tienen diferencias significativas en el acceso de los recursos, ya que algunos se basan más en la riqueza y el prestigio que pueda tener el otro, y tienen una estructura política permanente. El cacicazgo simplemente se cambia cuando se muere, o ya está en unidad de que no puede más. Los estados tienen que recordar que son unidades políticas autónomas con clases sociales y un gobierno formal, basado en las leyes. Los estados tienden a ser grandes y populosos en comparación con las bandas, tribus y el poder que tienen los cacicazgos. Todos los estados cuentan con un sistema de subsistemas de estatus, y sus funciones son especializadas entre ellos, ya que estos deben ser los siguientes. Tienen un control poblacional, delimitación de fronteras, establecimiento de categorías de ciudadanía y levantamiento de censos. El segundo es lo judicial. Las leyes, los procedimientos legales, los jueces, son lo primero que rige el Estado. Y el tercero es el control y la vigilancia. Tienen fuerzas militares, policíacas y civiles que ayudan con el orden. Lo cuarto es lo fiscal. Lo fiscal es que estos se rigen por una persona que tiene conocimientos totales de la ley. Por lo general, los estados no industriales se basan en la agrícola, ya sea en lo que cosechan, en lo que exportan, en lo que importan también, porque muchas veces ellos no tienen los suficientes métodos y medios para hacer lo que ellos necesitan en lo industrial. Lo industrial ya viene siendo, como me han dicho anteriormente, las personas necesitan las máquinas para poder producir y alimentar lo que necesitan para exportar, importar o suplir. ¿Qué es lo general? El estatus es el concepto que alude en la forma que adopta el sistema que vivimos, además de las relaciones entre las personas, y es utilizado para explicar las relaciones ordenadas que relacionan los miembros de una determinada comunidad, aunque no se encuentren en contacto directamente. El rol social se refiere al conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos y culturalmente que se esperan en una persona, ya seas tú o yo, que podemos o no cumplir una fuerza que ejerza lo que tenemos el estatus social adquirido o atribuido entre nosotros. Las organizaciones políticas se reconocen en la ley, que son las siguientes: los partidos políticos, el PLD, el PRD, que son organizaciones políticas y de alcance nacional con una estructura y carácter permanente. Están constituidas de forma voluntaria, con una base en un estatuto orgánico, una declaración de principios y una plataforma pragmática. La otra opción es las agrupaciones ciudadanas, que son organizaciones políticas de alcance departamental o municipal con una estructura de carácter permanente, una declaración de principios y una forma pragmática también. La tercera son las relaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios entre los campesinos que posibilitan su participación, pero que en elecciones subnacionales
tienen que obedecer ciertos procedimientos propios. Lo cuarto es, en el ejercicio de la democracia, las organizaciones políticas, de acuerdo a su alcance, podrán postular candidaturas para la presidencia o vicepresidencia de un estado. Tienen senadores, tienen diputados, tienen gobernadores, tienen personas que van a las asambleas y se basan entre ellos como miembros de representantes de ciertos organismos. Y no solamente son representantes, son autoridad y están definidos por la ley, estatutos autonómicas o cartas de organización. Gracias. Espero hayan disfrutado mi exposición.